gracias a las relaciones oficiales entre ambas naciones, el Estado mexicano y la Santa Sede. Yo estoy platicando hoy con el licenciado Paulo Tort. Él fue director de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación del año 2009 al año 2012. Le tocó aplicar esta ley en varias ocasiones, mantener un estrecho contacto y relación con todas las asociaciones religiosas de México, que nos decías, Paulo, ¿son cuántas? 7,790 aproximadamente. ¿Por qué son tantas? ¿Porque acaso cada diócesis o cada parroquia es una asociación religiosa? En números gruesos, lo diría, de estas 7,700 son aproximadamente 4,500 acciones religiosas de iglesias cristianas evangélicas, aproximadamente unas 3,200 de asociaciones religiosas católicas. Ahorita haré un pequeño comentario de ambas, y el resto de otras tradiciones, iglesias, expresiones religiosas, como la comunidad judía en México, como religiones orientales, hay acciones religiosas hinduistas, acciones religiosas budistas y nuevas expresiones. Básicamente ese es el gran universo. ¿Por qué hay tantas cristianas evangélicas y tantas católicas? Porque, son dos casos muy distintos. En el caso de la Iglesia Católica tiene 91 diócesis en México, pero existe la figura de la acción religiosa matriz y la acción religiosa derivada. Es decir, en este caso concreto, una diócesis puede ser la acción religiosa matriz y convertir en sus parroquias en acciones religiosas derivadas, porque por razones administrativas, fiscales, contables, es uno de los grandes beneficios que tiene la ley. En el caso de las iglesias cristianas evangélicas... Espérame, antes de que dejes la Iglesia Católica, o las órdenes religiosas las congregaciones, las monjas, los frailes, los carmelitas, franciscanos, dominicos, clarisas, sí, claro, brígidas, todo esto, ¿no? Claro. Cada una es una asociación religiosa. Así es. ¿Y entonces los protestantes? Las iglesias cristianas evangélicas, son muchas. Están las grandes iglesias históricas cristianas evangélicas, ¿no? Después están las iglesias pentecostales. Ahora hay una rama muy importante que se llaman las iglesias neopentecostales o neocristianas, y entonces cada una de estas acciones religiosas tiene un tipo de gobierno propio, y en ese sentido, o con esa coherencia, tramitan uno o muchos registros como asociaciones religiosas. Tal vez valdría la pena poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la Convención Nacional Bautista tiene casi tantos registros como iglesias, templos en el país, y hay otros casos que no, que prefieren solo tener un registro ante la Secretaría de Gobernación, y con ese registro les resulta suficiente. Eso es un tema que tiene que ver con la autonomía de las asociaciones religiosas sobre su gobierno interior, que está garantizado en la ley y en la Constitución. Es un tema importante, porque el Estado mexicano no se mete al gobierno interior de las iglesias. Lo que uno registra como estatutos ante el Poder Ejecutivo Federal es con las reglas que se tiene que gobernar esa iglesia, comunidad de fe, y el Estado debe de garantizar esa independencia, esa autonomía, ¿no? ¿Tuviste tú que arreglar desacuerdos? ¿Tuviste acaso que buscar conciliaciones? A ver, recuerdo el caso aquel de un conflicto, ¿te acuerdas que hubo? Porque aquí no nos van a dar educación, porque una comunidad allí cristiana, ¿te acuerdas? La Nueva Jerusalén, por ejemplo. ¿Te tocó a ti ese asunto? Es un tema, en general yo diría que la Secretaría de Gobernación es una secretaría dedicada a eso, a la gobernabilidad del país, claro, a resolver en todo momento todos los conflictos que se suscitan en el país. Es el mismo caso de la Dirección General de Asociaciones Religiosas. Es una dirección que tiene facultades muy claras de ley, desahoga 9 trámites oficiales que están contemplados en la ley y en el reglamento, pero también hay que estar atendiendo en todo momento
conflictos de carácter religioso que se dan en cualquier parte del país. Tengo, por ejemplo, aquí esto que se llama trámites, ¿no? Consejos prácticos para realizar sus trámites en la Dirección General de Asuntos Religiosos. Oye, Paulo, a ver, ¿cuál es la última modificación a la Constitución en materia religiosa o en materia de libertad religiosa? Es muy reciente. Durante 20 años la Constitución mexicana no se tocó el tema religioso. A partir de esta importante reforma que hemos comentado el año 1992 y la promulgación de la Ley de Acciones Religiosas y Culto Público. Y hace un par de meses se promulgó la reforma constitucional al artículo 24 constitucional. Es decir, en junio. Entiendo, sí, que fue en junio. ¿De 2013? De 2013, sí. Se publica una nueva reforma en materia religiosa que es muy importante porque es la reforma en materia de libertad religiosa. México tenía plenamente garantizado en este artículo constitucional dos derechos fundamentales que son muy importantes, que era la libertad de creencia y de culto. Como dicen los expertos, son dos derechos reducidos del derecho amplio y fundamental, que es el derecho a la libertad religiosa. El derecho amplio y fundamental, que es la libertad religiosa, incluye otros derechos, ¿no? El derecho de proselitismo, el derecho de ministerial, otros derechos que no estaban excluidos, pero esta reforma permite al Estado mexicano armonizar su texto constitucional con todos los instrumentos internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos y de libertad religiosa, ¿no? A ver, se reconocía el derecho de creer o no creer. De creer, no creer, sí. El derecho de creer en la divinidad que cada quien quisiera, pero estaba pendiente el derecho de manifestar libre y públicamente esas creencias, ¿sí? Limitado en tanto a pedir una autorización. ¿Y el concepto de libertad religiosa lo ha abierto? ¿Se puede entender así? Yo lo diría en estos términos. La libertad religiosa es más profunda, más amplia, más plena que solo hablar de libertad de creencia y de culto, ¿no? La amplia libertad religiosa nos ayuda como país precisamente a empujar a una situación hacia la laicidad positiva, hacia la plena expresión del fenómeno religioso, claro, con todas las especificidades y derechos y obligaciones que también establece la ley, ¿no? Vamos a ver enseguida un pronunciamiento del Papa Benedicto XVI cuando en el año 2011 él presentó como lema de la Jornada Mundial por la Paz el tema de la libertad religiosa. ¿Cómo es que Benedicto XVI se refirió a esto de lo que estamos hablando, Paulo Tort y un servidor? Mire.